Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. El fuego de estalagmitas creció repentinamente como si le hubieran echado aceite al fuego. La llama saltó en altura, y su presencia aumentó con ella. Suomo no pudo evitar ponerse nervioso. El momento más importante había llegado. El gran fuego de estalagmita escupió como una bestia furiosa, y su fría y explosiva presencia se extendió por los alrededores. Incluso los canales de Suomo se vieron afectados, sintiéndose como si fueran atravesados por agujas. Recuperó rápidamente su poder espiritual. En ese momento, su poder espiritual no pudo ayudar a Suomo y solo lo distrajo. Abrió los ojos y vio a Suomo temblando, sentado frente a ella. Tenía la frente cubierta de escarcha. ¡Qué fuego frío tan poderoso! Estaba conmocionada por dentro. Miró nerviosa a Suomo. Si la fusión fallaba esta vez, definitivamente no habría forja de su espada. Suomo tenía el corazón en alto. Había hecho lo que podía. El resto dependía del destino. Con el paso del tiempo, el incesante fuego de estalagmita se fue calmando poco a poco. La llama continuó menguando hasta que finalmente se estabilizó. Se ha formado un nuevo incendio de estalagmitas. El fuego de estalagmitas actual era completamente diferente al anterior. En primer lugar, su tamaño era aproximadamente un tercio mayor. La mayor diferencia radicaba en que el fuego de estalagmitas anterior era de color blanco lechoso, pero el actual estaba sorprendentemente dividido en 3 niveles. La capa más externa era la misma llama blanca lechosa de antes, y la del medio era una llama rojo oscuro. Lo que más sorprendió a Suomo fue el fuego negro en el centro. Aunque era solo un hilo, era fácilmente detectable. Los 3 niveles estaban claramente divididos. La llama blanca era el fuego de estalagmita, la llama rojo intenso era el fuego de tierra de lava procesado a partir del dan fuego intenso. ¿Y qué era el hilo de fuego negro? Suomo sintió curiosidad. Tras investigar, finalmente lo entendió. Esta delgada hebra de fuego negro era en realidad la toxina que había infectado la llama cuando procesó la semilla de loto negro intenso la última vez. De no ser por el cambio anormal de esta vez, no habría detectado que su semilla de fuego contenía una toxina tan poderosa. Lo que ni siquiera había pensado era que las toxinas podían convertirse en llamas. La nueva llama era muy diferente del fuego estalagmita anterior y se sentía diferente al controlarla. La energía fría y yin había disminuido considerablemente, pero la transición entre hielo y fuego era más fácil de lograr. Lo que Suomo no entendía en absoluto era cómo se podía usar el hilo de fuego negro. En este fuego de 3 niveles, el fuego de estalagmita era el de menor grado, seguido del fuego de tierra de lava. El grado más alto era este fuego negro, del que Suomo no sabía nada. Tras reflexionar, Suomo lo consideró normal. Este hilo de fuego negro se obtuvo al procesar la semilla de loto negro de tinta de 4º grado. Eso sí que era de 4º grado. El incendio de estalagmitas fue solo una semilla de fuego de 2ª calidad. No se apresuró, explorando lentamente la nueva llama. Era una llama completamente nueva. Ni siquiera el capítulo de la perla de fuego Yin describía este tipo de llama. Esto significaba que Suomo solo podía explorar y comprender por sí mismo. Estando profundamente absorto en su investigación de la nueva llama, Suomo olvidó el paso del tiempo. Notó que el cuerpo de Suomo había vuelto a la normalidad. La escarcha de su frente había desaparecido. Exhaló. Al ver que Suomo parecía estar meditando, no lo apresuró y se sentó a su lado para recuperar su poder espiritual. Había esperado tanto que no le importaban unos días más. Suomo se sentó durante 3 días. Cuando volvió a abrir los ojos, además del cansancio, había una luz que no se podía disimular en sus ojos. El corazón de se relajó. Después de otro día, Suomo se había recuperado a su estado óptimo y finalmente iba a comenzar a forjar la pieza de espada. Suomo no permitió que se observara. Si alguien observaba, era fácil que el falsificador se molestara. Entró en una habitación de aislamiento.
Los materiales que necesitaba ya estaban allí. También había una pila de Hinsi para que Suomo recuperara su poder Link. Suomo rió disimuladamente. Naturalmente, tomaría el Hinsi. A partir de ese momento y hasta que forjara el billete, se quedaría dentro de la habitación. Su personalmente montaba guardia afuera. Sacó un pergamino de jade. Este contenía todas las formaciones que debían tallarse en cada pieza de espada, así como el método para forjarla. No había nada excepcional en el método de forja. Suomo solo necesitó echarle un vistazo para comprender el proceso. Su mente se sintió rápidamente atraída por los 4 tipos de formaciones. Eran 4 tipos de formaciones que nunca había visto. Esto le llenó de interés. Para que el forjador pudiera completar la forja con éxito, el pergamino de jade contenía descripciones extremadamente detalladas de las 4 formaciones. Después de terminar, Suomo no pudo evitar inhalar bruscamente. Una formación de 4º grado. 4 tipos de formaciones de 4º grado completamente diferentes. Ahora entendía por qué Su no había conseguido a alguien que forjara el taco de espada hasta ahora. Cada taco de espada debía tener grabada una formación de 4º grado. 4 tacos de espada, 4 tipos de formaciones de 4º grado completamente diferentes. Además, había una extraña conexión entre estas 4 formaciones. Suomo creía haberse preparado adecuadamente, pero descubrió que la dificultad para forjar las piezas de la espada era mucho mayor de lo que había previsto, era muchísimo mayor. Negó con la cabeza con impotencia, realmente iba a perder mucho con este trabajo. Ante esta dificultad, podría haber pedido un precio mucho más alto. Suomo sintió un profundo arrepentimiento por haber perdido una oportunidad tan buena, sobre todo porque ahora estaba sin un céntimo. Su atención volvió a las formaciones. El primer paso que debía dar era comprender estas 4 formaciones. Si no entendía las formaciones, ¿cómo podría tallarlas en los pequeños huecos de las espadas? Si esto hubiera sido antes de la conferencia de prueba de espadas, sin duda se habría dado una palmadita en el trasero y se habría marchado. 4 tipos de formaciones de 4º grado completamente diferentes estaban fuera de su alcance. Suomo acababa de mejorar su semilla de fuego y se había sumergido en las formaciones introductorias del pergamino de jade de Kunlun, lo que le había permitido alcanzar la máxima confianza. Decidió afrontar esta difícil tarea. Según la descripción del pergamino de jade, comenzó a estudiar los 4 tipos de formaciones. A partir de esto, pudo ver la gran ayuda que le había brindado el pergamino de jade Kunlun. Tras estudiarlo, la visión y la comprensión de Suomo habían mejorado notablemente. Formaciones de 4º grado. Naturalmente, tenían lugares profundos y crípticos, sobre todo cuando se trataba de 4 formaciones de 4º grado completamente diferentes. Pero Suomo, en el lapso de 5 días, lentamente logró comprender los 4 tipos de formaciones poco a poco. Cuando los 4 tipos de formaciones aparecieron ante él, su corazón se llenó de una indescriptible sensación de logro. Todo su agotamiento desapareció. Su corazón se sintió tan libre que quiso aullar. Suomo no usó la formación de fuego de 4 vueltas doble que sugirió Lin Qian. Planeaba aprovechar esta oportunidad para probar su nueva semilla de fuego. En cualquier caso, no eran cosas suyas, pensó sin corazón. Suomo colocó los 4 trozos de imán frío frente a él. La última vez que lo cortó, no eran del mismo tamaño. Sin embargo, esto no le supuso un gran problema. Tras formar una formación de reunión Link, se sentó dentro de ella, con la pagoda de 5 colores flotando frente a él. Esta pagoda podía aumentar considerablemente su capacidad para controlar los 5 elementos. Naturalmente, incluía el control del fuego. Giró la palma de la mano y la nueva semilla de fuego apareció sobre la punta de la pagoda de 5 colores. Suomo decidió llamarla Fuego Blanco de Lava Intensa. Como nadie le había puesto nombre antes, la decisión quedó en sus manos. Un centro negro, un rojo intenso en la llama del medio y un blanco lechoso en el exterior. El fuego blanco de Lava Inky ardía silenciosamente sin ninguna de la explosividad anterior. La mirada de Suomo se tornó seria. Arrojó el trozo más pequeño de imán frío al fuego blanco de lava intensa. Su poder Lin comenzó a fluir hacia el fuego blanco de lava intensa. La llama creció y envolvió el imán frío.
El primer paso que debía dar era usar la llama para eliminar cualquier impureza del imán frío. Esto era solo cuestión de tiempo. Sin embargo, eso no incluía a Suomo. Su conciencia era fuerte. Podía detectar fácilmente dónde estaban las impurezas en el imán. De esta manera, su eficiencia era mucho mayor. Solo dedicó un día a purificar el trozo de imán frío. En ese momento, lo que necesitaba era mantener una producción constante de energía Lin. Con la ayuda de la matriz Mo y la pagoda de los 5 colores, este laborioso proceso resultó sumamente sencillo. El siguiente paso fue forjar el imán frío en forma de espada. Suomo respiró hondo y aumentó la cantidad de poder Lin que canalizaba. El fuego blanco de lava tinta surgió. En la sala de aislamiento, frío y calor, dos presencias distintas chocaron y crearon explosiones. Dentro de la llama, el imán frío se derritió lentamente hasta convertirse en un charco de líquido metálico. Lo extraño fue que el líquido metálico no era rojo sino de un extraño color azul negruzco que desprendía una fuerte presencia escalofriante. Bajo el fuego blanco de lava intensa, la pagoda de 5 colores giró de repente, cada vez más rápido, hasta que se convirtió en una sombra de 5 colores. El líquido metálico dentro del fuego parecía ser atraído por una fuerza invisible y lentamente cambió de forma. Pasó el tiempo y el sudor apareció en la frente de Suomo. Su respiración se volvió jadeante y parecía estar bajo una gran carga. Sin embargo, bajo su control, la rotación de la pagoda de 5 colores no disminuyó, sino que siguió aumentando su velocidad. Dentro de la llama, el líquido metálico fluyó lentamente hasta tener casi la forma de una espada. En ese momento, Suomo finalmente tuvo la oportunidad de tomarse un respiro y descansar. La formación de reunión Lin que lo rodeaba ya se había agotado y reducido a polvo. Aprovechó el cambio para crear otra formación de reunión Lin. El paso más importante estaba por llegar. Suomo abrió los ojos de par en par, sin atreverse a relajarse. El líquido metálico se solidificó lentamente. De repente, un azul brillante apareció sobre el líquido metálico azul negruzco. La mente de Suomo dio un vuelco. Sus manos florecieron como flores, y un hechizo tras otro fueron lanzados desde sus manos hacia el mango de la espada en medio de las llamas. El mango de la espada seguía inmóvil. Mal, la llama no era lo suficientemente fuerte. Suomo apretó los dientes, canalizando de nuevo su poder. La llama negra en el centro de la llama blanca de lava intensa era como una delgada lengua negra que lamía el mango de la espada. Al mismo tiempo, sus manos volvieron a moverse. Luz tras luz se proyectaba hacia la llama. El brillante azul de la espada se iluminó de repente. Cuando la luz de los hechizos cayó sobre ella, fue como si la luz estuviera claramente grabada en su superficie. Suomo no se atrevió a detenerse. Con los ojos abiertos, todo el poder Lin de su cuerpo en movimiento, se le erizó el pelo. Era como un poderoso remolino. El poder Lin de la formación de reunión Lin fue atraído por una fuerza invisible hacia él. Grandes cantidades de poder Lin inundaron su cuerpo. A pesar de la matriz Mo, Suomo aún sentía dolor. En ese momento, no tuvo el esfuerzo de gritar de dolor. Los movimientos de sus dedos se aceleraron de nuevo, y la luz de los hechizos inundó continuamente la empuñadura de la espada. Esta forja tan feroz y extrema se prolongó durante 6 horas enteras. Un chorro de sangre fresca brotó silenciosamente de la comisura de su boca, serpenteando hacia abajo. Los dedos borrosos se detuvieron de repente frente a su cuerpo. El último hechizo golpeó con precisión el hueco de la espada dentro de las llamas. ¡Muerte, nene! El tocho de la espada zumbó suavemente. La luz de la espada de repente se iluminó y luego se atenuó hasta desaparecer. Un pequeño trozo de espada de color negro y azul flotaba silenciosamente en el aire. 10 días después. Mientras vigilaba afuera de la puerta, Su de repente levantó la cabeza con una alegre sorpresa en su rostro. 4 palanquillas de espada azul negruzcas flotaban verticalmente frente a Su. Parecía haber un magnetismo invisible entre ellas. Extendió la mano para tocar una de ellas. Las otras 3 también se movieron con ella. Las 4 palanquillas se mantenían a distancia, apuntando en dirección contraria, como si fueran una brújula. La alegría en los ojos de Su se hizo aún más intensa. Las 4 espadas marchaban a su alrededor.
El comerciante lo encontró maravilloso. Artesanía asombrosa. Las 4 espadas son como una sola, capaces de atacar y defender, sin duda la mejor. Si se templa con el tiempo, esta espada sería difícil de rastrear. Suomo estaba cansado, pero aún se mantenía alerta. Al terminar las piezas de la espada, se sintió sumamente relajado. Después de terminar esto, necesito irme. Suomo se preparó para irse. De repente, Su llamó a Suomo. Señor Suo, por favor, espere. Este no ayudó durante la conferencia de prueba de espadas, pero aún así, el señor Suo cumplió su promesa y me ayudó a forjar las piezas de la espada. Esta niña está sumamente agradecida. Señor Suo, por favor, tome esta botella de luna moribunda. La mirada de Suo era sincera, incapaz de soltar los 4 billetes de espada. Naturalmente, Suomo no sería cortés. La luna moribunda era muy buena. Tomándola rápidamente, dijo con devoción, entonces, este la aceptará. Pensó en algo y se giró para decirle al tendero, tengo algo aquí. Quiero que el tendero le eche un vistazo. El comerciante dijo apresuradamente, sería un honor. Si la reputación de fuerza de Suomo era la razón por la que no se atrevían a menospreciarlo, ahora, tras forjar con éxito las 4 piezas de espada, su habilidad para la forja le granjeaba aún más respeto. El comerciante y los demás eran comerciantes. Su negocio también giraba en torno a los talismanes. ¿Por qué ofenderían a un cultivador con un potencial ilimitado y una gran habilidad para la forja? Suomo sacó una caja de madera del anillo. Al abrirla, sacó una botella de jade. Los dos vieron que Suomo estaba muy serio y sintieron más curiosidad por saber qué tesoro estaba sacando. Suomo le entregó la botella de jade al tendero y dijo, este artículo no está dentro de los 5 elementos, pero este no sabe qué es, por favor, tendero, échele un vistazo. No dentro de los 5 elementos. La expresión de Su cambió. El tendero también cambió ligeramente de expresión, pero mantuvo la severidad. La buena vista de un tendero era la medida más importante de su habilidad. No quería arruinar su reputación. Sacando con cuidado el corcho, vertió el barro gris del interior de la botella sobre un plato de jade blanco como la nieve. Tras estudiar unos instantes, anunció solemnemente, este no puede distinguir qué es esta sustancia, pero en realidad no está entre los 5 elementos. No parece una sola sustancia, sino una mezcla de diversas sustancias que no están entre los 5 elementos. Es realmente curioso. Lo que le pareció extraño fue que los materiales que no estaban dentro de los 5 elementos eran raros, y era difícil encontrar incluso 1 o 2, por lo que no sabía cómo se producía una mezcla tan compleja. Suomo se quedó paralizado. De repente recordó la gran variedad de materiales que había arrojado a la pagoda de los 5 colores. La composición de este lodo gris debía ser muy compleja. No pudo evitar admirar la habilidad del comerciante. ¿Cuál es el valor de esta sustancia?, preguntó Suomo. El tendero negó con la cabeza. Es difícil saberlo. Luego explicó, si se tratase de una sola sustancia, ésta podría fácilmente fijar un precio. Su composición es extremadamente compleja y probablemente tenga un uso especial. Quizás podría usarse en una espada voladora. Si se añaden materiales que no pertenecen a los 5 elementos a las espadas voladoras, se puede aumentar su calidad. Miró las 4 espadas voladoras que flotaban frente a Su y dijo, si la señorita Su pudiera agregar esta sustancia a las 4 piezas de espada antes de forjarlas, el grado habría aumentado enormemente. La irritación se reflejó en los ojos de Su. Pero como las formaciones en la empuñadura de la espada habían tomado forma, no había nada que hacer, así que no dijo nada. Suomo tenía mucha curiosidad. ¿Sustancias que no pertenecen a los 5 elementos pueden aumentar el grado de las espadas voladoras? Nunca había oído hablar de eso. El comerciante vio el interés de Suomo y dijo, es difícil encontrar sustancias que no pertenezcan a los 5 elementos. El precio nunca ha bajado y, según las características del material, el efecto varía. Sin embargo, todos tienen una cualidad común, son extremadamente atractivos para el poder Ling, especialmente para el poder Ling que no está fuertemente orientado a los 5 elementos. Para los Xiu itinerantes que cultivan los 5 elementos, esto no es bueno, pero para nosotros,
los Xiu de la espada, es lo mejor. La mayoría de las sectas de la espada de nuestro Jieno tienen un poder Ling orientado a los 5 elementos. Originalmente había querido decir que las escrituras de espada de 5 elementos no tenían mucho futuro, cuando de repente recordó que la escritura de espada que practicaba Suomo era una escritura de espada de 5 elementos, por lo que rápidamente cambió su redacción. Al oír esto, Suomo se emocionó al instante. Proveniente de una secta de espadachines, comprendió al instante el valor del barro gris en sus manos. Si solo se usa como material para espadas voladoras, comerciante, deme un precio, dijo Suomo. El comerciante dudó e informó un precio, 200 piezas de Jinsi de tercer grado. Al terminar, Su abrió de repente, 300 piezas de Jinsi de tercer grado, ¿puede el señor Suo desembolsarlas? Tras varias interacciones con Suomo, había descifrado su personalidad. Este tipo era claro y difícil de engañar, pero si tenía suficiente dinero, podía caer en la tentación. De acuerdo. Sin decir nada más, Suomo asintió. 300 piezas de Jinsi de tercer grado eran un precio incalculable para él. El barro gris era solo el desperdicio de la pagoda de los 5 colores, y era fácil de conseguir. Su también fue claro al entregarle el Jinsi a Suomo. Con Jinsi, Suomo sintió que su corazón descansaba. Suspiró para sus adentros. Como era de esperar, con comida en la mano, su corazón no entraría en pánico. 300 piezas de Jinsi de tercer grado. No era mucho, pero no era poca cantidad. Sin embargo, en el pabellón volador de los 100 tesoros, solo alcanzaba para comprar un talismán. Suomo solo pudo irse a regañadientes. El material del pabellón volador de los 100 tesoros era bueno, pero el precio no era algo que la gente común pudiera pagar. Su objetivo eran empresas con precios más bajos, por ejemplo, E-ROM. Entre las personas que Suomo conocía, Fu Jin era un cabeza de serpiente. Sus conexiones eran complejas y siempre podía conseguir cosas difíciles de encontrar. Sin embargo, si se trataba de material convencional, no tenía ninguna ventaja. E-ROM y Suomo ya habían trabajado juntos antes, y su relación laboral era sólida. Cuando E-ROM vio a Suomo, se sorprendió muchísimo. Rápidamente sonrió, es un honor que Sueye venga a esta pequeña tienda. El nombre de Suomo era como el sol en ese momento, un producto codiciado en todo el luna del cielo Jie. E-ROM se había puesto extremadamente bajo. ¿El jefe me considera demasiado viejo? Las primeras palabras de Suomo hicieron que la expresión de E-ROM cambiara, pero sus siguientes palabras lo dejaron sin aliento. Tratar así a un viejo amigo es demasiado cortés. Llámame Xiao Suo. No se podía culpar a E-ROM por estar tan nervioso. Comparado con antes, Suomo era alguien famoso en Dongfu. Empresarios como E-ROM veían aún más allá. La secta de la espada Wukong, que contaba con 3 discípulos de potencial ilimitado y 4 expertos en Jindan, sin duda ascendería. La secta de la espada Wukong era inusualmente misteriosa. Nadie conocía su comportamiento, así que, cuando los forasteros se enfrentaban a ellos, eran cautelosos. E-ROM tenía mucha experiencia y, con naturalidad, siguió la corriente, fingiendo familiaridad. Mira, me llamas jefe pero que quieras que te llame Xiao Suo no está bien. Si somos hermanos, llámame viejo Tras alcanzar tal fama, la conducta de Suomo no parecía diferente a la anterior, sin ningún orgullo. Al pensar en los discípulos principales de las sectas con las que solía relacionarse, E-ROM no pudo evitar suspirar. Si la secta de la espada Wukong no se alzaba, no habría justicia en el mundo. Ja, cierto. Tenemos historia, dijo Suomo. Había interactuado innumerables veces con Fu Jin y los demás. Estaba muy familiarizado con todo esto. E-ROM señaló a Suomo y sonrió mientras decía, sé que no vendrás por nada. Dime, ¿vendes o compras? Suomo rió disimuladamente. El viejo me conoce muy bien. Estoy pensando en comprar algunos materiales de los 5 elementos. ¿Materiales de los 5 elementos? E-ROM tenía una expresión de desconcierto. ¿Para qué quieres eso? De repente se dio cuenta, sí, recuerdo que también eres experto en forja y fabricación de dans. Suomo no explicó, solo sonrió y dijo, quiero elegir algunos materiales fuertes en el poder de los 5 elementos.
¿Tienes alguno? ¿De buena calidad o normales? Normal. Ven conmigo. Errón asintió y le dijo a Suomo, que caminaba al frente. La tienda de Errón constaba de una tienda frontal y un patio trasero. Suomo lo siguió a través de la tienda hasta el patio trasero. Al cruzar el patio y entrar al recinto interior, Suomo finalmente notó que la entrada estaba llena de Hinsi. Incluso con la mirada de Suomo, no pudo evitar quedarse atónito. Algunos de estos Hinsi eran extremadamente poderosos, y los Hinsi de confusión e ilusión eran innumerables. Justo cuando estaba desconcertado, Errón se detuvo de repente. Sus manos lanzaron múltiples hechizos. Una puerta de luz apareció frente a ellos. Pase. Errón entró por la puerta primero. Suomo sintió curiosidad y se apresuró a seguirlo. Al cruzar la puerta de luz, el espacio frente a él se volvió repentinamente inmenso. Había cientos de estantes de 10 san de altura, hechos de madera de pino, dispuestos en filas. Los estantes estaban llenos de todo tipo de materiales, y un extraño olor flotaba en el aire. Era la primera vez que Suomo veía algo tan espectacular. Pensó que el negocio de Errong era mucho más grande de lo que había imaginado. Errong no lo demostró, pero no era un personaje simple. Suomo sintió que sus pasos eran mucho más ligeros de lo habitual. Emitió un sonido y miró al suelo. Errong notó la sorpresa de Suomo. Sonrió y dijo, el hermano Suo rara vez debe ir a las tiendas. Luego explicó, las áreas de almacenamiento suelen tener una formación de pluma ligera en el suelo. Los trabajadores pueden flotar en el aire, y es conveniente recoger artículos. Si se les cae algo accidentalmente, no se dañará. Suomo comprendió al instante, así que por eso. Sus pies usaban una ligera fuerza y era como una pluma que flotaba en el aire. Lo más particular era que podía ajustar libremente su dirección en el aire. El diseño era asombroso. Errong sonrió. Deseaba demostrar su fuerza al llevar a Suomo a las tiendas. La secta de la espada Wukong sin duda prosperaría en el futuro. Para forjar una relación de cooperación con este tipo de secta, la fuerza era la base de la cooperación. Aquí tienes todos los materiales de los 5 elementos. Elige los que quieras, te daré el mejor precio, sonrió Errong. Ofrecía un buen precio, pero no gratis. Suomo se sintió aún más cómodo. Muchas gracias, hermano mayor. Las palabras de Suomo salieron realmente de su corazón. Las personas que tenían fuerza siempre podían recibir más fácilmente el respeto de los demás. Suomo fue a buscar los materiales y comenzó a seleccionarlos. Su medida era muy especial. No le importaba el grado del material, lo que necesitaba era el poder de los 5 elementos. La pagoda de 5 colores no era quisquillosa con la comida. En ese momento, su objetivo principal era recuperar su poder, no aumentar su nivel. No necesitaba materiales de alto nivel. Además, siguiendo la conducta habitual de Suomo, decidió llevar el precio al extremo, materiales que eran los más baratos y tenían el mayor poder de los 5 elementos. Divagaciones del traductor, Xiao Suo significa pequeño Suo. Errong era a quien Suomo le vendía plantas. Al regresar a la secta, Suomo estaba muy satisfecho. Había regresado con una enorme pila de materiales. Al pensar en la expresión de asombro de Errong, se sintió muy bien. Casi como si le estuviera robando, había comprado muchos de los materiales que rara vez usaba. 300 piezas de Hinsi no era una gran suma, pero comprar materiales de baja calidad tenía un gran poder adquisitivo. Hoja de valla de 5 colores, material de primera calidad, con un rico poder de los 5 elementos. Sin embargo, debido a la mezcla de estos poderes, solo se usaba en la formación de Dan para unos pocos tipos de Lingdan. Un manojo contenía 20 ramitas. Cada manojo se vendía por 10 piezas de Hinsi de segundo grado. La hierba fragante de serpiente con estampado dorado, rica en el poder del elemento oro, se usaba a menudo como material auxiliar para templar espadas voladoras. Se consideraba un material de baja calidad debido a la gran cantidad de sustitutos. Tras secarse, se prensaba para fabricar ladrillos. Un ladrillo pesaba 2 taels y su precio eran 5 piezas de Hinsi de segundo grado.
La vida arcoíris contenía una mezcla de los 5 elementos. Su cuerpo era multicolor y recibía su nombre por su apariencia de arcoíris. Al añadirla al fuego, podía aumentar su potencia. Un manojo de 10 quilates costaba 15 piezas de jinsi de segundo grado. Apilando todos los materiales que había traído al patio, Pájaro Tonto bajó volando del tejado y rebuscó por todas partes antes de volver al tejado, decepcionado. Claramente, no había ningún refrigerio que le gustara. Suomo era demasiado perezoso para prestarle atención a este holgazán que solo sabía comer y holgazanear. Invocó la pagoda de los 5 colores. Fue una suerte que Ge hubiera practicado el Sutra Profundo Vajra. Al observar la montaña de material, Suomo respiró hondo y comenzó a recitarse el Sutra Profundo del Vajra. Al comenzar a trabajar, se quitó la camisa, dejando al descubierto sus costillas doradas. Los paquetes de hierba de bayas de 5 colores se movieron en grupos de 10. Los ladrillos de hierba fragante de serpiente con patrón dorado seca volaron como lluvia. Mover los 10 paquetes mezquinos de vida arcoíris fue lo más agotador. Suomo se había convertido en un trabajador manual. En el patio, Suomo sudaba como la lluvia, cantando en voz alta: Pagoda, eres una vaca, lo que comes es hierba, lo que se exprime de ti es leche, aena. La pagoda de 5 colores parecía estar borracha mientras se balanceaba mientras comía los materiales. Cuando el último trozo de material fue absorbido por la pagoda de 5 colores finalmente se derrumbó con un ruido sordo. Suomo se quedó paralizado. Sin importarle estar semidesnudo, se agachó y tocó la pagoda de 5 colores que estaba en el suelo. No hubo respuesta. No debería tener problemas por comer demasiado, ¿verdad?, pensó con vacilación. Después de un rato, la pagoda de 5 colores rodó 2 veces por el suelo antes de balancearse al levantarse. La piedra en el corazón de Suomo aterrizó. Rió con crueldad: pensé que estabas demasiado lleno, así que aún no has tenido suficiente. Quizás fue al oír las palabras, que la pagoda de 5 colores se estremeció de repente. Pum, escupió algo y cayó al suelo, dando varias vueltas antes de quedar inmóvil. Suomo estaba exultante. ¿Había vuelto a defecar los restos? Lo que la pequeña pagoda defecó fue jinsi. Pero al mirarlo, se sintió muy decepcionado. No se trataba de ningún retal, sino de medio manojo de hojas de bayas de 5 colores. No pudo evitar mirarlo con perplejidad y preguntar: «Pequeña pagoda, ¿no está rico esto?». La pagoda de 5 colores se sacudió y se alejó de Suomo. En la azotea, Pájaro Tonto observó con compasión la pagoda de 5 colores que giraba. Luego bajó la cabeza para retomar su plumaje. Lo que decepcionó a Suomo fue que la pagoda pequeña no escupiera ningún remanente esta vez. Su plan de comprar barato y vender caro fracasó. Sin embargo, con grandes cantidades de poder de los 5 elementos, la pagoda de 5 colores parecía haberse recuperado en gran medida, aunque su brillo ya no era tan brillante como antes. Estos materiales eran de baja calidad. Eran suficientes en cantidad, pero en calidad, aún no lo eran. Suomo estaba indefenso. A partir de los resultados de estas 2 experiencias, concluyó que solo materiales de alto nivel producirían restos. Ahora, cada vez que Suomo miraba la pagoda de 5 colores, ésta retrocedía tímidamente. Suomo dijo con tono arrepentido: «Pequeña pagoda, si pudieras defecar después de comer todo esto, ¡qué bien!». La pagoda de 5 colores se sacudió, haciendo continuamente sonidos de vómitos. Parte posterior de la montaña Wukong. 5 personas flotaban en el aire. Bajo sus pies, el valle se transformó por completo. «Por fin terminé». Yanle no pudo evitar suspirar. Los demás también estaban cansados. Gulen Seanan no pudo evitar decir: «Tu secta no ha escatimado en gastos». Es raro ver semejante extensión, incluso en los reducidos terrenos de esas grandes sectas. Su expresión era de agotamiento extremo, pero a diferencia de los demás, el agotamiento apenas podía disimular su emoción. El jinsi que tenía ante sí fue creado por 5 expertos en Jindan que trabajaron juntos para destruir 5 picos montañosos, despejar 5 valles y excavar 9 manantiales profundos. Habían cubierto más de la mitad de las montañas Wukong. Si esto no se consideraba una gran obra, entonces Luna del Cielo Hien no tenía grandes obras. «Realmente hemos derramado sangre por este chico».
Incluso una persona tan serena como Pei Yuanran sintió que su corazón sangraba. El pago de Wu Lin Sanren, innumerables materiales. Casi la mitad de los recursos de la secta de la espada Wukong se habían agotado. Yan Le, encargado del dinero, tenía una expresión terrible y apretó los dientes mientras decía, el chico puede disfrutarlo poco a poco. Se giró y le dijo a Wu Lin Sanren con un tono ligeramente sospechoso, ¿estás seguro de que no puede resolverlo? El chico es muy hábil con las formaciones. Wu Lin Sanren estaba tan furioso que casi se va. Pei Yuanran le dio una reprimenda a Yan Le, no seas tan grosero con Sanren. Yan le torció la boca. Todos estaban en Jindan, no le temía a Wu Lin Sanren. Sin embargo, ante el sermón de Sixion, no se atrevió a hablar de nuevo. La ira de Wu Lin Sanren se calmó un poco, y un rubor se extendió por su rostro mientras resoplaba. No es que me esté alabando, esta gran formación se formó con la ayuda de ustedes 4. También aplicó todo el conocimiento adquirido. El futuro es incierto, pero hasta hoy, es sin duda la mayor obra maestra que ha creado. Si nosotros 5 Jindan no podemos encarcelar a un Suji, entonces deberíamos suicidarnos. Yan Le se sonrojó mientras el otro hablaba. Se defendió, no queremos encerrarlo, solo queremos que practique con la espada. No te preocupes. Wu Lin Sanren puso los ojos en blanco. Resopló con frialdad, esta formación tiene capas de Jinzi. Para romperla, solo hay una manera. Es decir, practicar la esencia de la espada hasta el nivel de la esencia de la espada del corazón giratorio. Esa es la única manera de comprender las complejidades y encontrar la salida de la formación. Bien, bien. Al ver que ambos se enzarzaban en una pelea, Pei Yuanran se tranquilizó rápidamente. Xin Yan y Si Feng Rombo observaban con frialdad desde un lado. Wu Lin Sanren no había terminado. La esencia de espada del amigo Xin es pura y afilada, nunca ha visto una igual. Sin embargo, todos deben tener cuidado. Si alguien entra en la formación sin comprender la esencia de espada giratoria del corazón, no podrá salir. Para evitar que el chico use su conocimiento de las formaciones para escapar, ha colocado 18 niveles de Jinzi alrededor de la formación, es tan sólido como el oro. Si los 4 intentan romper la formación juntos, esta no los detendrá, pero la persona dentro de ella no escapará de la muerte. Los 4 empezaron a dudar. Si el chico realmente no podía resolver la formación, si se topaba con algún peligro en el interior, no podrían hacer nada al respecto. Amigos, no se preocupen demasiado. Dentro de la formación, ha vaciado deliberadamente algunas áreas de vida para poder descansar. Con su conocimiento de las formaciones, no debería ser difícil encontrarlas. Aunque no se puede entrar en la formación, se puede observar su interior. También ha dejado unas pequeñas puertas de transporte para que se puedan transportar suministros. Xin Yan de repente dijo, lo encontraré. Al terminar, desapareció. Suomo descansaba perezosamente en la mecedora, disfrutando del sol. El momento de abrir el reino secreto se había pospuesto una y otra vez. No tenía mucho que hacer. Supuestamente, la apertura del reino secreto se debía a petición de muchos líderes de secta. La espada del lago del corazón conferencia de la prueba de la espada había brindado una gran ayuda al joven Siuse. Lo primero que muchos hicieron al regresar a su secta fue aislarse. En ese momento, mucha gente aún no había salido de su aislamiento. Pedir que se retrasara la apertura del reino secreto era natural. El mayor Sixion seguía recluido. Luoli Sixion había sido llevado a toda prisa a la cueva de la espada. Al pensar en esto, Suomo lo encontró bastante extraño. A Luoli Sixion se le permitió ir a la cueva de la espada, pero ¿por qué los líderes de la secta y los demás no le permitieron entrar? En realidad, no le importaba si podía ir o no. Lo que le importaba era que estos últimos días habían sido muy tranquilos, Xin Yan Zibo y los demás no lo habían molestado. Al pensar en lo bueno que Xin Yan Zibo había dicho mientras se recuperaba, Suomo sintió una frialdad en el corazón. Ni siquiera bajo el sol podía librarse de ella. Tenía el presentimiento de que este asunto no se resolvería fácilmente. Definitivamente había algo esperándolo. Justo en ese momento, vio a Xin Yan descender del cielo. En un instante,
Suomo sintió como si cayera en el hielo y sus extremidades se enfriaron. Xinyan resopló con frialdad, sosteniendo a Suomo con la mano. Sin decir una palabra más, voló hacia el cielo. El segundo Sibo voló extremadamente rápido, el fuerte viento hizo que Suomo no pudiera abrir los ojos. Sibo, ¿a dónde vamos? Suomo intentó soportar el fuerte viento y preguntó con cuidado. Cultiva la espada. Xinyan permaneció inexpresivo. ¿Cultivar la espada? Suomo sintió un ligero alivio. Bien, bien, no era nada extraño. ¿No iba esto a la parte trasera de la montaña? ¿Sibo iba a enseñarle sobre la espada en la zona trasera? De repente, el cuerpo de Suomo se congeló. Bajo él, una formación gigantesca apareció ante su vista. La formación que había creado en la conferencia de prueba de espadas solo podía considerarse pequeña comparada con la que tenía frente a él. ¿La secta tenía una formación tan grande? No lo hicieron. Él había venido a esta zona muchas veces antes. Suomo vio al líder de la secta, Yanle Sibo, al maestro y a un viejo taoísta que no conocía. Pero ¿por qué sus ojos parecían un poco extraños cuando lo miraban? Justo cuando Suomo estaba desconcertado, las manos de Xinyan Sibo se relajaron de repente. ¡Ah! Suomo gritó. El viento aullaba en sus oídos, incapaz de controlar su cuerpo. Presa del pánico, comenzó a recitar apresuradamente el Sutra Profundo del Vajra. Una figura dorada cayó del cielo y se estrelló contra el suelo. ¡Boom! La tierra tembló y la tierra salió volando por todas partes. Una figura dorada golpeó la tierra directamente, dejando una huella con la forma de una persona. Suomo sintió que sus órganos se habían movido por el impacto. Aturdido, abrió los ojos y luchó por levantarse mientras escupía barro. Menos mal que había practicado. Siseó de dolor. Sentía que su cuerpo se iba a romper. Aunque su Sutra Profundo Vajra había alcanzado el nivel del loto rojo dorado, aún le dolía al caer desde tal altura. Pero se tranquilizó un poco. Ya que había comido tierra, este asunto estaba prácticamente zanjado, pensó para sus adentros. ¿Dónde fue esto? No estuvo bien. Frente a él, las esencias de la espada se arremolinaban, fluyendo en capas tan densas como un bosque, sin poder evitarlas. Suomo quería llorar. La gente no hace esto. Justo cuando Suomo estaba boquiabierto, fuera de la formación, Guling Sanren estaba increíblemente satisfecho. Esta formación está compuesta por nuestras 4 esencias de espada, ubicadas en los puntos cardinales. La esencia de espada del amigo Xinyan es la más fuerte y protege el centro. Los 9 manantiales Ling son los pasajes que atraviesan toda la formación, permitiendo que la esencia de espada se regenere. Las 5 esencias de espada crean destrucción entre sí. Es imposible encontrar el cambio vital si no se ha alcanzado el nivel de la esencia de espada del corazón. Incluso en Hindan, si la esencia de espada no es lo suficientemente alta, es imposible. Intentar atravesar la formación con fuerza bruta es buscar la muerte. Pei Yuanran elogió. La formación que Sanren ha creado es asombrosa, nunca había oído hablar de usar esencias de espada en una formación. Gulen Seanuan estaba muy orgulloso por dentro, pero no perdió la calma. Dijo con modestia, si no fuera por las exigencias de tu secta, a este no se le habría ocurrido semejante método. Suspiró. Ese día, cuando era juez, vi la batalla de Suomo. La verdad es que estaba muy sorprendido, pero el amigo Xinyan tiene razón, los Xiu de la espada debemos practicarla. Pero nunca pensé que tu secta gastaría tanto dinero en un solo discípulo. Suomo es muy afortunado de pertenecer a una secta como esta. Pei Yuanran negó con la cabeza. El dinero y los talismanes son importantes, pero lo más importante son las personas. Si las personas están presentes, la secta también lo está. Si las personas son fuertes, la secta también lo es. Como él es discípulo de nuestra secta, este asunto es nuestro deber. Solo esperamos que despierte y regrese al buen camino lo antes posible, para no desperdiciar nuestros esfuerzos. Los otros 3 tenían expresiones severas. Gulen Seanuan sentía un profundo respeto por estos ancianos. Líder de secta PI, no se preocupe. Este chico es inteligente y sin duda comprenderá sus esfuerzos. Pei Yuanran se rió.
Si Sanren no hubiera ayudado esta vez, no sabríamos qué hacer. Este tipo es un verdadero dolor de cabeza. No importa. Tras templarse, lo entendería. Hay 1000 caminos en el trabajo, pero solo cultivar la espada es el verdadero camino. Una espada rompe todos los movimientos. Todos sus trucos son como papel ante las esencias de espada, dijo Wu Ling Sanren con orgullo. Se atrevió a decir algo así, no porque tuviera tanta confianza en su formación, sino por su firme confianza en las esencias de espada de estas 4 personas. Había oído rumores sobre los 4 ancianos de la secta de la espada Wukong. Yan Le era experto en administración, Si Feng Rong, especializado en la elaboración de dans, y el líder de la secta, Pei Yuan Ran, no se involucraba en asuntos mundanos. Había oído hablar de la fama de la espada del dragón de hielo, pero nunca la había visto personalmente, así que no había sentido nada. Solo durante la construcción de esta formación experimentó la profundidad de las raíces de la secta de la espada Wukong. Superaban con creces la imaginación de cualquiera. De los 5 Xiu presentes, su esencia de espada era la más débil. Esto lo avergonzó. Rara vez había visto una esencia de espada tan fuerte y aterradora como la de Xinyan, que superaba a muchos de esos supuestos expertos. Al principio, me preocupaba que las esencias de espada de los 4 no fueran lo suficientemente puras y desestabilizaran la formación. Ahora comprendía que los había subestimado. Con la esencia de espada de Xinyan, que custodiaba el centro, esta gran formación era sólida como una roca e indestructible. Era más fuerte que cualquier otra que hubiera creado. Ni siquiera los expertos en Jindan podrían escapar ilesos si la atacaban y eran atacados por las esencias de espada puras dejadas por estos 5 Xiu. Su único arrepentimiento era que una formación tan fuerte encerrara a un discípulo en Suji. Esto le impidió sentir una sensación de logro. Sin embargo, para aprovechar esta oportunidad y forjar una relación con la secta de la espada Wukong, estaba naturalmente muy dispuesto. Tenía plena confianza en el futuro de la secta tras ver el aterrador poder de estos 4. Los ancianos eran fuertes y se preocupaban por educar a sus discípulos, quienes también eran genios. No se le ocurría ninguna razón por la que una secta así no prosperaría. Pei Yuan Ran vio que todos estaban extremadamente cansados y sonrió. Este chico siempre nos ha causado muchos problemas. Ahora, que se vaya a disfrutar. Vamos, podemos descansar. Sanren puede probar mi té de Ling. Wu Ling Xiaonan aceptó apresuradamente. Su amo ignoraba por completo que los ancianos se habían ido. No se atrevió a moverse. Estaba demasiado familiarizado con el enorme dragón que se movía frente a él. Lo había rebanado incontables veces, la esencia de espada del segundo Sibo. Apretando los dientes, su amo alzó la voz de repente y gritó, «Maestro». El discípulo se equivocó. Este discípulo definitivamente cambiará, déjenlo salir. El maestro podía parecer frío, pero ella estaba muy preocupada por él. Si rogaba, tal vez el corazón del maestro se ablandara y lo dejara salir. Tras gritar hasta que le dolió la garganta, no se oyó ningún movimiento fuera de la formación. Una oleada de amargura inundó el corazón de su amo. Su pequeño corazón flotaba en la amargura. Hasta ese momento, seguía sin comprender que había hecho mal para enfurecer tanto al líder de la secta y a los demás. Mientras gritaba, sus pies no se atrevían a moverse. El dragón frente a él se movía libremente, sin alejarse demasiado de él. Las miradas frías e indiferentes lo recorrían de vez en cuando. Sentía frío de pies a cabeza. No dudaba que si se movía lo más mínimo, la garra de este dragón lo golpearía suavemente y sería destrozado, la carne volaría y perdería la vida. Esta cosa era la verdadera esencia. Quería llorar mientras se estremecía. Solo cuando se enfrentó de verdad al dragón de hielo del segundo Sibo, experimentó la gran diferencia entre la esencia de espada falsa de Puyao y la verdadera. El terror, un terror instintivo, surgió de su corazón. Por mucho que lo reprimiera, el terror era como una hierba yao indetenible que crecía furiosamente en su corazón. Tras permanecer cautelosamente una hora, el dragón se alejó. Pero su amo comprendió al instante la mirada que le dirigió justo antes de irse. Volveré. Cuando el dragón desapareció por completo, la aterradora presión también desapareció. La tierra quedó vacía como si nada hubiera sucedido. En ese momento,
Suomo perdió el nerviosismo y comenzó a observar los alrededores. Enseguida comprendió que estaba en medio de una formación. Al pensar en la asombrosa formación que había visto desde el aire, se estremeció. Joder, ¿el líder de la secta y los demás querían matarlo? Acababa de suspirar de asombro ante lo grande que era la formación. No había imaginado que el segundo Sibo lo lanzaría a ella. Tenía que admitir que subestimó la rabia que el segundo Sibo sentía hacia él. Al recuperarse, Suomo pensó en cómo sus lamentos no habían recibido respuesta y comprendió al instante que los líderes de la secta y los demás realmente querían que sufriera. No era que no hubiera pensado antes en el castigo que le darían el segundo Sibo y los demás. Si recibir una paliza, arresto domiciliario o entrenamiento especial, se había preparado mentalmente. Pero después de todos los cálculos, ¿quién habría pensado que Saken Sherwa hizo algo aún más severo? Incluso si Suomo no comprendiera las formaciones, podría ver la naturaleza extraordinaria de la formación, y si tenía cierto conocimiento sobre ellas. Con solo una mirada, pudo detectar que la fuerza de quien la creó era mucho mayor que la suya. Este tipo de diferencia no era solo en un área, sino en todas las áreas, incluido el cultivo, la comprensión de las formaciones, las esencias de la espada, etc. Suomo observó los alrededores. Tenía claro que el líder de la secta y los demás no le quitarían la vida, solo querían que sufriera un poco. Pero esta formación... Muy peligroso. Muy peligroso. Suomo tragó saliva. En pocos pasos, la conmoción en su corazón aumentó. Cada paso estaba lleno de intenciones asesinas. Maldita sí. Suomo quiere maldecir. Incluso el suelo estaba impregnado de finas y densas esencias de espada que, ignorando los zapatos, se clavaban en las suelas. Era como si caminara sobre una tabla cubierta de agujas. Cada paso le dejaba los pies doloridos. No era solo eso. El aire frente a él parecía inofensivo, pero si se movía, su alteración formaba capas de esencia de espada a su alrededor. Estas esencias de espada eran como finos carámbanos que cortaban a Suomo, quien estaba en el centro. No pudieron hacer esto. Suomo se lamentó por dentro. ¿Qué tan grave había sido su ofensa para que el maestro y los demás estuvieran tan furiosos? Permaneciendo en su posición original, solo podía esperar a que el dragón regresara, era demasiado peligroso. Apretó los dientes y comenzó a usar el Sutra Profundo Vajra. En ese momento, su Sutra Profundo Vajra estaba en el loto rojo dorado, difícil de herir con espadas voladoras normales. Afortunadamente, Ge había practicado eso. Suomo se regocijó por dentro. Wukong-ho, Pei Yuan-ran y los otros 4 bebieron telín gociosamente. Ja, ese chico sin duda usaría el Sutra Profundo del Vajra. Yan le rió disimuladamente y miró a Xinyan, quien bebía sin decir palabra. El segundo Sixion realmente pensó en todo, incluso en la planificación del Sutra Profundo del Vajra. Los Xiu de espada solo cultivan la espada, dijo Xinyan con frialdad. Dio un sorbo y añadió, no el cuerpo. Este chico es realmente terrible, solo va por mal camino. El rostro de Xifeng Rong estaba enfadado. Su discípulo había causado un dolor de cabeza a todos y había gastado tanta riqueza que seguía enfadada. Lo obligaron a cultivar el cuerpo para que pudiera tener algo que le salvara la vida. Es genial. Simplemente lo practica en silencio hasta el 4.º nivel. Lo hicieron aprender formaciones para que pudiera aprender más sobre la creación de dance, para que tuviera una profesión secundaria y no tuviera problemas para ganarse la vida. Este pequeño mocoso simplemente se hunde en las formaciones y no sabe cómo progresar, convirtiendo su trabajo secundario en su profesión principal. Su profesión principal, en realidad, retrocedió. Hasta ese punto, se sintió muy incómoda. Es culpa mía. He sido negligente al educarlo. Por eso se equivocó. Wu Lengxian la consoló apresuradamente. Si Xianxi se está culpando demasiado. Los jóvenes siempre se sienten tentados por lo nuevo. Es normal que secta no tiene 1 o 2 discípulos así. Como ancianos, solo podemos guiarlos lentamente. Sanren tiene razón. Chimei, no estés triste. Pei Yuan-ran también la consoló. Yan le rió disimuladamente. Ese chico puede seguir sufriendo.
Llevo mucho tiempo considerando su Sutra Profundo Vajra una monstruosidad. Loto rojo dorado fluyendo, se cree un Dhyana, incluso los Dhyana pierden cuando se enfrentan a nosotros. Tiene que entender que todos sus trucos son pura basura. Ninguno de los otros 4 objetó las palabras de Yan Le. Todos tenían una expresión seria. El orgullo de la espada Xiu proviene de miles de años de ocupar una posición gobernante, eran inquebrantables. Suomo no pensó que sus acciones habrían sido completamente planeadas por los ancianos. Justo cuando activó el Sutra Profundo Vajra, las esencias de espada que habían sido como carámbanos de repente se convirtieron en tiburones que saboreaban sangre y se precipitaron hacia él desde todas las áreas circundantes. Trae, trae, trae. ¡Guau, guau, guau! Diferentes aullidos de esencias de espada llenaron los oídos de Suomo como si la tierra se estuviera rompiendo y el cielo estuviera cambiando de color. El cambio repentino hizo que Suomo se congelara. Miró aturdido el aire que se había vuelto turbulento, miró los aullidos creados por este cielo lleno de esencias de espada, las esencias de espada que lo inundaban desde todos lados. ¿Qué fue esto? Después de beber té y sentir la densa energía Lin llenándolos, todos sintieron que sus cuerpos se relajaban y su cansancio comenzó a desaparecer. Pei Yuanran dijo, probablemente ya sea hora. Vamos a ver cómo está el chico. Todos aceptaron en voz alta la sugerencia. Los 5 viajaron juntos a la parte trasera de la montaña Wukong. Frente a la formación, los 5 miraron y se rieron. Ese chico es muy escurridizo. ¿Cómo es posible que no haya encontrado el área, vida? Yan le señaló la formación, riendo a carcajadas. Dentro de la formación, Suomo estaba en un estado lamentable, con la ropa desgarrada. Era evidente que había sufrido. Tras haber sufrido por esto, Yan le se sintió inmensamente bien. No solo él, sino también Pei Yuanran y los demás. Los 4 eran Hindan, pero no podían hacer nada contra este chico Suji. Habían acumulado mucha ira. Si lo amenazaban, probablemente este chico se uniría a otra secta, ¿tentación? Este mocoso era la persona más rica de la montaña Wukong. Al ver a este mocoso en tan lamentable estado, sintieron que no habían desperdiciado sus esfuerzos. Gulin Sanren también rió, Suomo es muy hábil con las formaciones. No le cuesta encontrar el área de vida. Observó esto y decidió no involucrarse. Era mejor irse pronto, esto era asunto de su secta. Podía ver que Suomo tenía un potencial ilimitado. Si los demás descubrían quién había creado la formación, podrían venir y causarle problemas. No podría soportarlo. Cuanto más pensaba, más probable le parecía. Suomo no parecía una persona generosa. Se apresuró a decir, ya que el asunto está zanjado, este se despedirá de todos ustedes. Aún quedan algunos asuntos en la secta que atender. Si tiene tiempo libre en el futuro, volverá. Pei Yuanran y los demás, como era de esperar, intentaron retenerlo, pero al ver la determinación de Gulin Sanren, no lo detuvieron. En cuanto al pago, ya lo habían pagado. Gulin Sanren hizo una reverencia con las manos juntas y desapareció rápidamente en el horizonte. A Pei Yuanran y a los demás no les importó. El camino de la cultivación era muy largo. Ir y venir era muy normal. Si Feng Rong miró a Suomo, que se encontraba en un estado terrible, y de repente dijo, si Suomo no puede salir, no sería incapaz de entrar al reino secreto. A Pei Yuanran no le dio importancia. El reino secreto es un asunto menor, solo hay unos pocos tesoros valiosos. Solo se reciben objetos materiales. Con el talento de Suomo, mientras esté dispuesto a dedicarse a la práctica de la espada, esos objetos materiales no valen nada. Si llega el momento, lo compensaremos. La respuesta de Pei Yuanran dejó satisfecho a Si Feng Rong. A un lado, Yan le torció la boca, pero no dijo nada. No se atrevió a ofender al 4.º Chimei. Sin Yan era como una estatua, mirando fríamente a Suomo dentro de la formación. Suomo estaba terrible en ese momento. Ni una sola parte de su ropa estaba intacta. Miraba con inquietud un lugar cercano. Ese dragón se movía fría y orgullosamente, recorriendo su cuerpo con la mirada ocasionalmente.
No había pensado que el líder de la secta y los demás hubieran planeado siquiera el uso del Sutra Profundo Vajra. Incluso ahora, al recordar la aterradora experiencia que acababa de vivir, sentía un hormigueo en la cabeza y el frío en el cuerpo. Innumerables esencias de espada lo habían embestido como una multitud de tiburones hambrientos, cada uno con ganas de arrancarle un trozo de carne. Su lamentable Sutra Profundo Vajra, incluso si ya había alcanzado el loto rojo fluyendo dorado, fue destruido en un instante. Si no fuera porque su conciencia era sobresaliente, si no hubiera estudiado el pergamino de jade de las formaciones introductorias de Kunlun, y si no hubiera profundizado su comprensión de las formaciones, entonces se habría ahogado en las innumerables esencias de espada. Había tropezado y gateado para encontrar ese pequeño lugar seguro. Mientras no saliera de ese círculo de 3 san de diámetro, nada le sucedería. Este pequeño círculo finalmente le permitió a Suomo creer que el líder de la secta y los demás no querían matarlo. Sin embargo, esta gran formación era realmente aterradora. Suomo miró con recelo al dragón que brincaba afuera, sin atreverse a moverse. Fuera de la formación, Pei Yuanran miró y dijo, «Vamos. El niño no llorará a menos que tenga un pie en la tumba. Puede ser aplastado lentamente». A sus ojos, Suomo era codicioso y miserable, y su personalidad era extremadamente testaruda. Ciertamente no admitiría la derrota tan fácilmente. Lo sabían muy bien, por eso no habían escatimado en gastos para crear una formación tan grande. Esta era su preparación para una larga batalla. Los 4 se fueron sin preocupaciones, con la intención de regresar en unos días. La formación parecía peligrosa, pero en realidad era muy segura. Dentro de ella, Suomo se dejaría herir. Fuera, no tenía que preocuparse por enemigos ni bestias salvajes. Una formación que ni siquiera ellos podrían romper, en todo Luna del Cielo G, definitivamente no habría más de 3 personas capaces de atravesarla. Pei Yuanran incluso consideró cambiar la formación tras la salida de Suomo. En el futuro, podría servir como recinto restringido para la secta. Con la protección de la secta, la seguridad era incuestionable. Suomo usó su conciencia para barrer el espacio circundante. Ya lo había decidido, si el líder de la secta venía a preguntarle si sabía que estaba equivocado y si cambiaría, no dudaría en rendirse, tenía que ceder ante las circunstancias. Líder de secta, si dices matar, no prenderemos fuego, si dices al este, no iremos al oeste. Los héroes eran personas que reconocían las circunstancias, se consoló Suomo. Sin embargo, lo que no comprendió fue que el líder de la secta y los demás sobreestimaron su terquedad. Suomo, que había estado esperando rendirse durante varios días, ni siquiera vio la sombra del líder de la secta y los demás. Tuvo que enfrentarse a un problema. No había agua ni comida, ¿cómo pudo predecir que ocurriría una calamidad como esta? Su anillo estaba casi vacío. Bajo el efecto del Jinzi dentro de la formación, ni siquiera pudo usar pequeño arte de nube y lluvia. Naturalmente, no tenía agua. Estaba bien si no tenía comida. Pero sin agua, entonces era malo. Se humedeció los labios resecos. Podía oler el poder del agua en el aire. Estaba seguro de que la gran formación definitivamente tenía fuentes de agua como manantiales. Sin embargo, el exterior estaba vacío, el dragón no estaba presente, pero Suomo no estaba contento. Sabía que al salir del área, vida, estaría rodeado de esencias de espada. Pero aún así decidió intentarlo. Si no actuaba, jamás podría salir de la formación. En ese momento, finalmente comprendió las malas intenciones de los ancianos, querían que se lanzara contra la formación. ¿Acaso no estaba a punto de abrirse paso? Suomo se armó de valor y abandonó el área, vida. Fuera de la secta, Pei Yuanran y los demás dejaron escapar un suspiro. Nunca imaginaron que Suomo se quedaría en el área, vida, durante los últimos días y nunca saldría. Originalmente habían planeado enviar algo de agua y comida. Pero al ver que Suomo se retiraba al área, vida, y no salía, luciendo como si estuviera esperando para enfrentarse a ellos, instantáneamente abandonaron sus intenciones de enviar comida y agua. El niño finalmente salió, dijo Pei Yuanran. Yan le asintió. Se notaba su alivio. Este tipo es sin duda uno de los discípulos más miserables de la secta.
Supongo que si no le cortábamos la comida y el agua, probablemente se quedaría en la zona, vida, a esperar, a que la formación se derrumbe. Si Feng Rong estaba algo disgustado. Tercer sección, ¿no eras igual de joven? Yan se atragantó y al instante se quedó en silencio. Xin Yan miró fijamente a su Omo dentro de la formación. Por dentro, también se sintió aliviado. También temía que su Omo se quedara sentado en una resistencia pasiva. Creía que ese tipo sin duda podría hacer algo así. Sin embargo, desde que su Omo salió, inmediatamente le prestaron atención. Tenían mucha curiosidad por cómo respondería su Omo. Este mocoso podía no andar por el camino correcto, pero tenía un sinfín de trucos que siempre sorprendían. Al salir de los terrenos de vida, su Omo sintió al instante el desgarro de las esencias de espada en el aire y el hormigueo del suelo. Sin embargo, esta vez no se atrevió a usar el sutra profundo del Vajra, solo apretó los dientes y soportó el dolor mientras avanzaba lentamente hacia el agua. Fuera de la formación, Xin Yan habló de repente, está encontrando agua. Los otros tres lo entendieron y una sonrisa se dibujó en sus rostros. Cuando Wu Ling San Ren estaba montando la formación, ya había considerado este punto. No era difícil encontrar una fuente de agua dentro de la formación, pero no era fácil reabastecerse. Su Omo soportó el dolor mientras su conciencia se movía a su alrededor en busca de una fuente de agua. Descubrió que cuanto más lento se movía, menor era la amenaza que representaban las esencias de espada circundantes. Así que, con velocidad de tortuga, se dirigió lentamente hacia el agua. Un viaje corto, en el que tardó 4 horas enteras. Fuera de la formación, los ancianos habían perdido la paciencia y se habían marchado. Tenían muchos asuntos que atender en ese momento, y este periodo era crucial para la secta de la espada Wukong. La secta de la espada Wukong brilló en la conferencia de prueba de espadas y, con naturalidad, se dirigió al frente del escenario. No era apropiado mantener un perfil bajo como antes. Necesitaban ajustar el plan para toda la secta. Innumerables miradas se posaron en la secta de la espada Wukong. Este periodo marcaría la mayor transformación de la secta en los últimos tiempos. Reputación y estatus, todo eso lo tenían. Lo que necesitaban era luchar por los beneficios que conllevaban. El ascenso de la secta de la espada Wukong sin duda afectaría a algunas sectas. Los combates que se producirían serían muy duros. Pei Yuanran y los demás no eran personas amables ni generosas. Una vez que concretaron su plan, actuaron con la velocidad del rayo y sin vacilar. En el lapso de varias noches, la secta de la espada Wukong derrotó a 3 sectas consecutivas. Aunque eran 3 sectas pequeñas, la gente aún podía ver a una gran bestia abrir lentamente sus fauces. Como era de esperar, la secta de la espada Wukong no detuvo su expansión. En los 7 días siguientes, todas las sectas menores que la rodeaban se fusionaron en ella. La conducta de Pei Yuanran era justa y autoritaria. Xin Yan era invencible en batalla. Yan Le era astuto y experimentado. La fuerza de combate de Si Feng Rong era excepcional, y su habilidad para crear dance era inigualable en Dongfu. Los 4 cooperaron eficazmente, con gran confianza mutua. Aunque muchas sectas pequeñas fueron absorbidas, la gestión interna de la secta de la espada Wukong no se descontroló. La secta fue disciplinada y eficiente en su reestructuración. Esta fue una batalla. Hubo negociaciones tras bambalinas y, por supuesto, luchas abiertas. En una noche, Xin Yan derrotó a 7 expertos, conmocionando a Luna del Cielo Jie. Fue esa batalla la que estableció completamente la fama de la espada del dragón de hielo, y también aumentó en gran medida la velocidad a la que se expandió la secta de la espada Wukong. En tal situación, Pei Yuanran y los demás no prestaron atención a su Omo, atrapado dentro de la formación. Solo le ordenaron a Li Jinfeng que enviara regularmente agua y comida, así como pergaminos de jade. Por supuesto, solo eran pergaminos de jade con escrituras de espada. El lamentable Su Omo se había encontrado con un gran problema.